Hoy recibo la visita del buen amigo el diputado Tobías Crespo, la Fuerza del Pueblo de la circunscripción 2 del Distrito Nacional, para conversar precisamente de cómo está el acontecer luego del anuncio que hizo el presidente Luis Abinader de una reducción total y lograr un ahorro de más de 25.000 millones. Vamos a ver qué dice el diputado de eso y otros temas aquí con nosotros. Diputado, bienvenido a este espacio telediario. Gracias, Robert. Afortunado y encantado de compartir en este espacio de telediario contigo y también saludando a los televidentes que siempre te siguen en este espacio. Y nada, presto a responder las preguntas y las inquietudes y tratar también los temas de la agenda nacional. Diputado, de inmediato nos llama la atención el anuncio que hace en el día de ayer el presidente Luis Abinader en su rueda de prensa, la semanal, de que viene una reducción del Estado y lograrán con esto ahorros muy importantes de unos 25.000 millones. ¿Qué le parece esto, honorable? Mira, nosotros nunca estaríamos opuestos a que instituciones que haya duplicidad de funciones y sobre todo que más que duplicidad permitan que en vez de resolver los problemas de la burocracia y todos las complicaciones que se tienen en el aparato estatal, Sí. puedan pues ser más eficientes, más eficaces, y si eso lleva también a ahorrar recursos, porque eso implica que el Estado está, aparte de duplicando funciones, está dilapidando recursos que pudieran ser encauzados hacia otras vías. Eso de primera fase, de inicio y fin, no estamos opuestos. Incluso te pudiera decir que la ley 6317, que fuimos autor de esa ley, precisamente unificó instituciones que ya no existen, como fue la OTTT, la DGTT, el FONDE, el CAR, la Caja de Jubilación y Pensión de los Choferes, creó un solo ente u órgano que se llama el Intran, y ahí hay una reforma institucional. ¿Se pudiera decir entonces que usted sabe de eso? Sí, lo hicimos desde muy temprano, cuando nos designaron en tránsito 2004, duramos 6 años, y uno se convierte en especialista de reforma del Estado, como se llama. Ahora, lo que habría que ver es si este anuncio no es más que ir preparando mentalmente a la población de que el gobierno está poniéndose los pantalones, de que el gobierno está afinando el lápiz, de que el gobierno está reduciendo, no solamente refundiendo instituciones, que esperemos que no cambien de nombre y que al final no se abulte la norma, y te explicaré por qué. Vamos a ver. Sino que realmente el gobierno esté preparando a la población para una medida muy fuerte que tiene de manera obligatoria que tomar Luis Abinader y su gobierno, que es la reforma fiscal. Sí. Ponerle impuestos a las masas populares, a la clase media baja, y eso va a repercutir muy directamente en el bolsillo de la gente, en el estómago y en las complicaciones diarias que tiene el dominicano y la dominicana. Ahora, cuando usted ahora habla del estómago, se refiere a la comida. Exactamente, okay. Y a todo lo que uno paga, la luz, los colegios, los útiles escolares, sí. La parte impositiva, tributaria, la carga afecta en el valor final sobre el cual nosotros adquirimos los bienes y sobre todo los servicios. Y a veces cuando pagamos transacciones también, que muchas veces se ponen impuestos a transacciones o a operaciones empresariales, como es el anticipo, el impuesto a la vivienda suntuaria y todo lo demás. Pero, ¿qué ha pasado en la realidad con este gobierno? Este gobierno en el 2020 anunció, bueno, en el caso de la reducción de la compra de los vehículos, de las actividades de eventos deportivos, de evitar los viajes, una serie de medidas que tienen que ver con que las instituciones reduzcan la cantidad del gasto. Ya el gobierno lo ha anunciado 4 veces. Aquí lo que uno entenderá o que no se está cumpliendo lo anunciado por el presidente, o que al final y en definitiva pues ese anuncio no le estén dando la debida consideración, y entonces más que una medida es un anuncio y no una realidad. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a que cuando este gobierno entró en el año 2020, anunció la reducción, por ejemplo, de la eliminación del Consejo Estatal del Azúcar, la eliminación que
y de bienes nacionales, ambas por leyes, no podían ser por decreto, tuvo que enviar una ley, pero esa institución al final está trabajando igual, aún después que aprobamos la ley, siguen trabajando igual y más que reducir la nómina, ha multiplicado la nómina y los gastos. Estoy hablando de bienes nacionales y el SEA. No, pero eso se entendía que eso se hubiese eliminado, honorable. No, pero si tú vas, se entiende, pero cuando tú vas a la institución en el tema de los gastos, lo que gastaba antes la suma del SEA más bienes nacionales, hoy bienes nacionales tiene el doble de eso. Es decir, que no hubo reducción en definitiva en el personal, en los gastos corrientes, se han multiplicado. No sé si me entienden, Sí, supone claro que que sí esa le estoy entendiendo. refundición debió Sí, llevar a una mayor eficiencia y a una menor burocracia. Pero lo propio ocurrió, Robert, con la institución de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, que también bajo una ley fue eliminada, sí. se eliminó también la UER y pasó a ser la UER un departamento del Ministerio de Energía y Minas. Pero cuando vamos a la nómina del Ministerio de Energía y Minas, después de esa decisión, también está multiplicada la nómina y multiplicada los gastos. Entonces, lo que en definitiva el gobierno veía como un ahorro, como una eficiencia, como una reducción de burocracia, no se ha reducido, sino más bien se ha aumentado. Y así nos vamos a otros ejemplos de este gobierno que lo hizo con la OISOE, y creó el Ministerio de Vivienda, estaba la OISOE, la supervisora, la Oficina El INVI Supervisora del también. Estado y el INVI, y Sí. la unificó en un ministerio, pero cuando tú vas al presupuesto del INVI, tiene más dinero asignado, más gasto de nómina y de todo, que todas las instituciones que se refundieron. Entonces, uno quisiera que eso, más que anuncios, sea una realidad desde el punto de vista de la perspectiva del ahorro económico, de la burocracia, de la eficiencia y la eficacia y de que los servicios lleguen públicos, lleguen al ciudadano de manera más ágil y que tengamos un gobierno más transparente, más horizontal, y con el uso de la tecnología, pues que muchos pasos y muchos procesos puedan reducir. En definitiva, lo que nosotros vemos eso es un prepárense, que ahí viene lo duro. Ay, ay, quiero tocar algo ahí, dentro de ese prepárense, porque es en su condición que usted es maestro de vocación. El caso del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, estos fueron los que se anunciaron también que van a ser refundidos. Entonces, ¿usted cree que esto pudiera aportar la educación superior y el tema de la educación básica? ¿Cómo manejar esto aquí? Mira, son elementos de la educación diferenciado y que cada institución tiene su especialización. Me explico. Una cosa es la educación preuniversitaria que tiene el Ministerio de Educación con un presupuesto de casi 300 mil millones de pesos, que representa el 4% y no ha representado en una ventaja en la calidad de la educación, y que tiene los niveles iniciales, tiene los niveles primarios y los niveles secundarios, y que formar al alumno desde pequeño, ¿verdad? Desde el inicio hasta que ya adquiere una formación como bachiller o como politécnico, que también hay muchos institutos de formación que son politécnicos y salen con una profesión técnica para insertarse en la vida laboral. Y otra es la MESI, que como órgano que fue convertido en ministerio, pues va a regular las universidades privadas, la misma universidad pública, el tema de las carreras, la calidad, el pensum de esas carreras y todo el proceso de supervisión y de sanción de esas universidades, pero también que ha tomado un rol con el tema de la entrega de muchas becas, Sí, muchos sí, sí. estudiantes que han ido a tomar maestrías y doctorados, y a veces algunas carreras también fuera del país, pero también que tiene un componente, aunque no se ha desarrollado así tanto, de la innovación, de la ciencia y la tecnología, Sí. desde el punto de vista de la investigación ya a nivel universitario y posgrado, ¿verdad? De Sí. muchas áreas del saber, como se dicen. Entonces, desmontar eso implicaría que hay que ver bajo qué estudios, Robert, el Sí. gobierno tomó esa medida, porque a veces no todo es dinero. Hay veces que tú tienes que analizar los pros y los contras de cómo tú, un ministerio que tiene avances y desarrollo notable,
con uno que todavía no lo ha logrado, porque educación de verdad que el 4% del 2012 para acá, 2013, que fue la primera asignación del 4%, se ha ido todo en obras, se ha ido todo No, pero el en presidente aulas. decía ayer que tiene índices muy buenos y que ha mejorado bastante la educación. Lo mencionaba ayer en su presentación, el Ministerio de Educación. No, pero ¿cuál índice? Ninguno. El Ministerio de Educación no puede mostrar ninguna estadística de índice de mejora de la calidad, al contrario, muy por el contrario. El Ministerio de Educación en cada uno de estas dos gestiones de este gobierno, en los dos ministerios, de los dos incumbentes, lo que ha estado es muy lleno de escándalos, de corrupción y de, por ejemplo, denuncia de que los niños quedan fuera de las aulas, eso provoca la deserción escolar, de que los haitianos están ocupando las aulas por los dominicanos, la denuncia de que el Ministerio de Educación asignó los libros de texto a las universidades, quitándoselo a las editoras que no tenían experiencia en las universidades, y los libros de texto llenos de faltas ortográficas. El inicio del año escolar lleva a muchos centros educativos que hoy por hoy, aunque ellos dicen que han entregado todos los libros, hay una carencia o falencia de entrega de libros, de textos, de los uniformes, ha habido problemas con la comida también, es decir que en definitiva también cuando uno ve las estadísticas, que es la que supuestamente o de manera referencial se toma en consideración, que son las pruebas PISA, que toma... ¿No fue bien en la pasada? No, hubo un nivel que el país se movió, pero no fue que mejoró y no tenía que ver con la calidad. Pero también, sí, hay una serie de aspectos que uno pudiera preguntarse, ¿ha valido la pena el 4% con respecto a la calidad? No vamos a decir, porque tenemos más aulas, tenemos más escuelas, las escuelas están más próximas a la gente, ya los estudiantes y los alumnos no tienen excusa, Robert, de que no pueden estudiar. Sí. A los estudiantes se les dan todas las facilidades, incluso anteriormente no había un sistema de beca, aquí se tiene un sistema de beca, pero también desde el mismo Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, ellos lograron un programa que ha beneficiado a más de 100.000 estudiantes, que es el inglés por inmersión, un programa muy especializado que en 10 u 11 meses creo que es, los estudiantes salen muy preparados, muchos de esos. Con nivel superior. Exacto, y muchos de ellos están trabajando en call centers locales, otros están fuera del país, otros están estudiando bajo ese mismo esquema de inglés, es decir, hay que analizar muy bien esa medida del Ministerio de Educación y entender que esas medidas anunciadas por el presidente requieren leyes, porque por decreto no pueden ser. Hay que ir al Congreso, ellos tienen la mayoría, pero cada una de ellas implica una formulación legislativa, una respuesta legislativa a la nueva política que va a hacer el Estado ya con esos ministerios refundidos, porque es que hay atribuciones que pudiera ser que entren en conflicto y que tú preguntarías, ¿y quién haría esto? Ya con el ministerio, es decir, hay que ver bien los expertos que han analizado cada institución, que no sea un quita aquí, pon allí, porque hay temas que tienen un nivel de profundidad y de complejidad que es para uno ser muy cauto al opinar si eso pudiera resultar favorable o no. Vuelvo y repito, de primera fase, de inicio y de fin, no estamos opuestos, pero la medida tiene que analizarse bien con detalle, a profundidad y ver si la conveniencia y la pertinencia, no solamente desde el punto de vista económico. En resumen, tanto las que te expliqué anteriores como estas y los demás ministerios que el mismo gobierno anunció que se iban a refundir, son una señal de aviso al pueblo dominicano que se prepare, que lo que viene es duro con la reforma fiscal. A propósito de preparación, vimos que en el día de hoy Milton Morrison le estuvo contestando a Leonel Fernández por lo que denunció ayer en lo que fue La Voz del Pueblo con relación al tema del Intran y el contrato con Transcorlatán. ¿Qué usted diría de esto? Porque usted es un técnico en esta materia, fue quien conoció esta ley desde cero, entonces usted conoce todo esto al dedillo. ¿Qué decirle a Milton Morrison, honorable? Mira, este gobierno es muy cosmético, muy mediático, muy de likes. Descríbame eso al paso, muy cosmético ahí, vamos a ver. Porque más que responderle al expresidente Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, que dio con datos y hechos una denuncia muy seria. Pero de espionaje así, honorable. Una medida, sí, pero explicó los datos, ya le corresponde a los organismos de inteligencia y él lo dijo muy bien, él no contradijo lo que se dijo en la denuncia. Sí. Él lo que dijo es que esos temas de espionaje, de utilizar la información, ya no compete a él como Intran, sino al
al Ministerio Público y a los organismos de inteligencia, porque él se remitió más al contrato que él en teoría dijo que lo recuperó y que recuperó las facilidades, pero es que uno esperaba que desde hace un año eso estaba en manos del Estado, es decir que uno se sorprende que ya con este nuevo director vengan a anunciar lo mismo que anunciaron el año pasado, que era la cancelación la suspensión del contrato, luego su anulación, el retiro de esa empresa, y uno se preguntaría por qué si seguía esa empresa teniendo el control del sistema inteligente de control de tráfico y no era el Intran. Es decir, aquí hay cosas que hay que aclarar y no simplemente una respuesta para salir del paso. Por eso digo que desde el punto de vista mediático la respuesta debe ser ya del Ministerio Público, más que anunciando, realizando una investigación y profundizando sobre ese aspecto del contrato de Transcorlatán, el Intran y todo lo que se ha generado con ese escándalo de corrupción. ¿Y por qué usted cree que se persiste con ese contrato? ¿Por qué, como usted dijo, se anunció la suspensión y se continúa con ese contrato? ¿Qué tan fuerte hasta que se deba continuar con esto, honorable? Esa respuesta la debe tener el Intran, la debe tener el gobierno, el presidente Luis Abinader, que si uno se preguntaría si ocurrió todo esto, debe haber manos superiores, ¿verdad? Sí, sí. Gente de mucho poder que está por encima de esto y que no se puede afectar, porque en definitiva han dejado que esto corra mucho, no han enfrentado la situación como debe de ser, pero también ahí hay envuelto muchos componentes, no solamente, Robert, es la luz roja, amarilla o verde del semáforo, del cuerpo del semáforo, sino que ahí hay montado cámaras que su función principal debió ser lo de hacer estudios de aforo, estudios de tráfico para asignar de manera dinámica la cantidad de tiempo que necesita cada cruce basado en el flujo de la cantidad de vehículos, cuántos vehículos giran a la derecha, giran a la izquierda, cuántos siguen recto, el tipo de vehículo, si es motor, si es un vehículo liviano, el vehículo pesado, y basado en esa información que se recolecta, pues asignar de manera dinámica y óptima el tiempo de cada cruce, de cada intersección, dar ondas de verde y hacer todo un diseño de una ingeniería de tráfico que permita que los niveles de entaponamiento se mitiguen y se reduzcan. Pero más allá de eso, que es lo que debe ser el objetivo de un centro inteligente de control de tráfico, tiene cámaras que no solamente hacen ese estudio, sino también tienen analítica de video que obtienen información de los ciudadanos, de su placa, de su identificación como tal, y eso lleva a la privacidad, y que esa información también está acompañada en esa cámara de inteligencia artificial y de drones, anunciado por el mismo Intran, de drones que dan seguimiento y van grabando y tirando fotos. Es un tema que escapa generalmente a lo que debería ser la funcionabilidad de un centro de control, porque también me han dicho que esa estructura también se montó para las fotomultas, pero la fotomulta es una cosa, eso es tirarle una foto a la placa del vehículo que se haya ido en rojo, por ejemplo, o que haya excedido la velocidad, o que haya violado una señal y se pueda poner multa por tecnología. Eso lo hacen muchos países, pero de ahí a darle seguimiento a las informaciones que se extraen de esa cámara, de la videovigilancia, y entonces invadir la privacidad, hay una diferencia. ¿Y por qué usted cree? ¿Cuál sería el objetivo de esas informaciones? Porque lo que usted está diciendo es muy serio. Yo creo que eso que usted está hablando ya automáticamente se está violando la privacidad, que no solamente la placa, que el individuo hacia dónde se mueve, hacia dónde va. ¿Cuál será el objetivo, honorable? Porque esa denuncia porque que hizo es como yo voy a tener información y qué voy a hacer con ella. Esa denuncia que hizo el expresidente Leonel Fernández y presidente de la Fuerza del Pueblo, debe asumir el gobierno con verdadera responsabilidad, porque muchas veces se cree que la oposición está haciendo una denuncia por hacer oposición, pero ahí está en riesgo la seguridad nuestra, nuestra información, nuestra data, la inteligencia de nuestros teléfonos y toda una serie de informaciones que relativas a nosotros, pues permiten que posiblemente terceros, que no debe ser, porque eso debe ser algo de control del Estado, de seguridad de Estado, de seguridad nacional, pues estén en manos que no deban estar. Entonces, eso es lo que corresponde al gobierno,
dar respuesta a esa denuncia, a que se investigue y que en definitiva la gente quede con tranquilidad, porque a partir de ahí la gente se inquieta y se pregunta qué es lo que está pasando. Todavía se nos agota el tiempo, pero quisiera pedir un minuto más, porque con su conocimiento técnico en materia de tránsito, a mí me resulta preocupante, específicamente en su circunscripción, la número 2, lo que se vive en las horas de la mañana para poder atravesar lo que es todo ese paseo hasta el Jardín Botánico, los próceres, los que vienen desde esa zona de la Charles de Gaulle, a Magluta, todo ese trayecto, la Embajada Americana, eso es una cosa extrema, Tobías. Sí. Ahí hay tapones de 2 y 3 horas. ¿Qué hacer con esto? Mira, ahí rápidamente, por favor. El gobierno anunció que con el dinero de Aerodón, que lo recibió de un fuetazo, ¿verdad? 775 millones de dólares en diciembre del año pasado, y que entraron al presupuesto de este año. Una parte importante de ese dinero fue movido del presupuesto de este año en el complementario para los próximos años, porque no le iba a dar tiempo a gastar todo ese dinero en esa solución. El gobierno anunció una solución a desnivel en la rotonda de la Luperón, para conectar ahí a la 6 de noviembre y a la avenida Isabel Aguiar, pero también anunció una solución a desnivel en la Monumental con República de Colombia, Monumental con Jacobo Masluta, Monumental con Pérez Ricard y la República de Colombia, que también le llaman Fontainebleau, en ese tramo, ahí en los Jardines del Norte, donde está la rotonda de José Martí, en la parte del Botánico, ahí en ese cruce, también una solución a desnivel, y creo que anunció algunos puentes y otras obras más con ese dinero. Y entonces dieron el primer Picasso en la campaña electoral. No sé si están trabajando o no están trabajando, pero ya el gobierno está obligado con ese dinero a terminar esas obras, porque tienen... ¿Pero usted cree que esto llevaría solución ahí? Porque luego de ahí, ¿hacia dónde se mueven esos vehículos todavía? Mira, esa zona, como diríamos, llegan momentos en que se colapsa completamente. Yo hoy colapsó. Yo duré un año y pico viviendo por ahí, y para yo llegar a tránsito terrestre tenía que salir a las 6:30 de la mañana para llegar a las 8 de la mañana a mi trabajo. Pero sé que muchos proyectos de ahí también, Robert, tienen la condición de que la gente está procurando mucho su seguridad, que no le afecten, que no le roben, que no le atraquen, que no lo maten, y están poniendo muchas garitas, y en vez de estar abriendo los barrios, los sectores y los subsectores, haciendo lo que le llaman la estrategia del colador, están haciendo más la estrategia del embudo. Entonces, están cerrando los barrios. Ahí hay zonas que tenían 5 y 6 salidas, incluso Altos de Arroyo Hondo, 2 y 3, las colinas de los ríos que conectan por ahí también, la carretera Elisabela, en la parte de atrás, de Arroyo Manzano, y entonces la gente preocupada por la seguridad está cerrando a través de garitas, y todo el mundo sale a la misma hora, por el mismo lugar y al mismo tiempo. Y entonces eso provoca que tanto la República de Colombia, la carretera de Isabela se congestionen y afecte el tráfico. Yo creo que el tráfico no se reduce, no se elimina, no se elimina completamente, se mitiga y se reduce, se calma, las horas pico se bajan, si son 2 horas, 2 horas y media, se puede bajar a 1 hora, 1 hora y media, y eso lo hicimos, yo recuerdo cuando era director de tránsito, tomamos una medida muy coordinada, que lo aplaudieron mucho los residentes de Santo Domingo Este, la zona oriental, con el puente Juan Bosch, con el puente Duarte, lo pusimos en contraflujo, que todavía lo siguen usando, desde muy temprano en la mañana, de 5 a 9, pusimos unos conos y habilitamos junto con la alcaldía de Santo Domingo Este, en el municipio, la alcaldía de la capital, la AMET en ese tiempo, que no era DGC, y nosotros, lo lideramos nosotros a través de un estudio de tráfico, como éramos la institución nacional, y coordinamos con todo. Y eso es una medida que hoy por hoy, yo recuerdo que mucha gente se logró bajar 1 hora y 1 hora y media del tapón cuando tú sales del túnel de las Américas a entrar al Juan Bosch para subir al elevado, se logró calmar. Por eso te digo, se mitiga, se reduce, pero no se elimina. Resolver los problemas va a ser muy difícil por algo que se da en todas las ciudades. Aquí en República Dominicana,
el parque vehicular crece de un 4 a un 6% promedio anual, pero las vías no crecen en esa misma proporción anual. ¿Y qué te implica? Que nosotros estamos anunciando ferias que se vendieron 10.000 millones de pesos, 12.000 millones de pesos entre vehículos nuevos, vehículos usados, y eso, más que un anuncio que pudiera verse como de prosperidad económica, de que la gente está adquiriendo vehículos, de que los bancos están dando facilidades de crédito, no es malo eso, pero crea un grave problema porque la gente está resolviendo un problema público, lo está resolviendo de manera personal y particular porque el Estado no le garantiza un servicio eficiente, y en una misma casa tú puedes encontrar 4 y 5 vehículos, todo, vuelvo y repito, también saliendo a la misma hora hacia los centros de estudio, de trabajo y de diversión. Entonces yo creo que la respuesta de estas soluciones que tú me preguntabas, sobre todo en la República de Colombia, va a aligerar y alivianar un poco la carga, el tráfico que se da en esas situaciones, pero en definitiva no va a reducir a cero porque los tapones no se eliminan, sino que se mitigan, se reducen y se lleva a un nivel de que las horas pico vayan reduciéndose y que el origen y el destino de un recorrido, de una distancia, sea bajado, y la velocidad de diseño también. Excelente, Tobías, muchas gracias. Pendiente tema siempre para invitarle nuevamente. Muchas Gracias, Robert. Muy bien. Señores, hacemos una pausa. Ya escucharon ustedes el diputado Tobías Crespo, la Fuerza del Pueblo, en la circunscripción 2 del Distrito Nacional. Hacemos una pausa y retornamos de inmediato con todos ustedes.